Entonces, de nuevo, agradecerles el privilegio de estar aquí y gracias, papi, por confiar en mí de este, vuelvo y digo, privilegio de abrir la palabra enfrente de ustedes. En serio que para mí abrir la palabra enfrente de ustedes es algo que tomo solemnemente porque no quiero decir nada que esté incorrecto. Entonces, antes de decir algo incorrecto, voy a pedirle a Dios que me ayude. Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta iglesia, gracias porque nos reunimos aquí, queremos adorarte y alabarte como ese canto que estábamos cantando dice. Solo tú eres digno. Y también venimos a aprender, porque al aprender y al conocerte más, podemos adorarte mejor. Te pido, Señor, que hoy, que no sea mi inteligencia, porque no tengo, que no sea mi orgullo ni nada que sea mío, las palabras de hoy, sino que sea lo que tú quieres que escuchamos, Señor. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahorita les explico por qué tengo mi teléfono abierto. Pues primero, los que no estuvieron, más cerca, los que no estuvieron la semana pasada, ahí, hablamos de la historicidad de los eventos de la Biblia, de cómo podemos confiar en que la Biblia relata hechos que sí pasaron en la historia, no es que se los inventaron, ¿sí? Porque muchos dicen que no es cierto, pero nosotros tenemos evidencia para que tengamos certeza de que lo que tenemos en la Biblia sí fue verdad, ¿sí? Entonces eso fue lo que discutimos la semana pasada y va a aplicar para hoy. Si alguno tiene una pregunta de los que no vinieron, estoy dispuesto, después del servicio les puedo contestar un poquito de preguntas acerca de la historicidad de lo de los relatos de la Biblia. Entonces eso va a aplicar hoy, porque vamos a hablar sobre Lucas 1, y Lucas es un historiador. Entonces, pero antes de abrir la palabra, una recomendación y una explicación. A veces cuando leemos la palabra, hay dos formas de leerla. Una, para estudiarla profundamente, cada versículo tomándolo, sí, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y hay otra forma, cuando uno ya medio entiende los temas de los que se están hablando, leer la historia de lo que está diciendo y hacerse imágenes de qué es lo que está pasando. Entonces es Navidad ahorita, y la semana pasada dije que a mi esposa le gusta decorar. Otra de las cosas que nos gusta hacer es ver películas de Navidad. Muchas de esas son cursis y ¿sí? No tienen nada de valor. Es simplemente por pasar un buen momento. Sin embargo, hay películas de Navidad que muestran y relatan lo que pasó. Y nos ayudan porque cuando vemos las imágenes de lo que estaba pasando, como que uno entiende más, eso tiene más sentido, ¿sí? La Biblia tiene más sentido cuando nos imaginamos o cuando vemos imágenes. Entonces quiero que cuando vamos a través de Lucas, que se pinten imágenes o que se imaginen, ok, es un templo, ¿cómo se ve un templo? ¿Sí? Cosas así. Antes de hablar vuelvo y digo, del pasaje, ¿quién era Lucas? ¿Y por qué decimos que Lucas lo escribió? La semana pasada hablé de Juan, y Juan dice Juan, comienza con Juan, el apóstol. Pero Lucas no dice eso. Dice, comienza y no dice quién lo escribió, dice a quién se lo escribió. Entonces, ¿cómo es que podemos decir que Lucas lo escribió? Pues tenemos otra carta, no otra carta, pero otro libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles y comienza igual. Entonces, podemos deducir, lógicamente, que los dos libros están escritos por la misma persona. En el relato de los Hechos,
um, Lucas escribiendo utiliza la palabra nosotros, nosotros constantemente. Entonces no era Pablo el que estaba escribiendo, estaban los dos, nosotros. Entonces Lucas era el que estaba escribiendo, deduciendo lógicamente que Lucas escribió los hechos, Lucas escribió también este libro de Lucas. Entonces, vuelvo y digo, buscar la historia y el porqué de las cosas o por qué creemos nos ayuda a conectar puntos y podemos ver que esto, si es verdad, tiene sentido. Entonces, hablamos de quién era Lucas. Y Lucas, o de que Lucas lo escribió. ¿Quién era Lucas? Lucas se llama, le dicen el buen doctor. Entonces era un doctor. ¿Y por qué podemos también deducir que era un doctor? Porque en el lenguaje que él utiliza es bastante técnico, ¿sí? Era una persona estudiada. Y también cuando habla de enfermedades, menciona los tipos de enfermedades, ¿sí? Entonces podemos decir que era un doctor y lo llaman el buen doctor. Y Lucas, en los relatos de Hechos, en el libro de los Hechos, pues anduvo con Pablo y tuvo un muy buen ministerio. Y en medio de eso, pues escribió esto. Entonces, sabemos que Lucas lo escribió y vean lo importante que es en lo de la historia, en que podemos confiar de que esto es un relato histórico. Ahora sí vamos a comenzar con Lucas 1:1. Dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Entonces comienza diciendo que estos son relatos históricos, que otros también han escrito acerca de eso, lo han hablado y lo han escrito. Entonces hay corroboración. No es de que una persona se lo inventó, no, es de hechos pasaron, varias personas escribieron al respecto y ahora Lucas está diciendo, ok, miren lo que va a decir Lucas. Tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Entonces, ¿cómo sabe Lucas los relatos de aquí? Porque si miramos los relatos, pues Lucas no estaba ahí en algunas de las cosas. Pero mire cómo fue que él recogió todos los datos para ponerlo en su libro. Dice, nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares. Entonces, personas que estaban, a las que les sucedió, lo vieron, no simplemente lo escucharon, sino vieron las cosas que pasó, y esos que lo vieron se lo relataron a Lucas. Los testigos oculares son importantísimos incluso hoy en día. Si hay un crimen y no hay un testigo y no hay evidencia, difícil encontrar quién lo hizo. Pero si hay un testigo, si hay un crimen y hay varios testigos que dicen que eso sucedió, pues lo mandan a la cárcel, porque el convicto, pues lo juzgan y realmente es convictado. No, esa no es una palabra. Encontrado convicto. Entonces, que alguien vea algo y que sea testigo y que después lo relate, pues podemos confiar de que es verdad. Se lo hubieran podido inventar. Sin embargo, vuelvo y recalco en el 1. Muchos lo vieron y muchos lo corroboraron, ¿cierto? Entonces, todo se va corroborando. En el versículo 3. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Entonces, en este versículo vemos otra cosa interesante. Dice, también a mí me ha parecido conveniente. Lucas pensó de que era conveniente escribir esto en una forma ordenada para Teófilo, ¿sí? Entonces,
cuando se habla de la inspiración del Espíritu Santo, ¿fue porque Lucas lo pensó en sí mismo? No, no, ahí es cuando viene la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aquí no lo dice, pero podemos ir a otros pasajes donde podemos escuchar eso, a leer eso. Pero entonces, Lucas sí fue partícipe de la escritura de este libro. No fue que simplemente Lucas estaba en un trance y lo escribió. No, 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 no. Lucas fue partícipe de la escritura de esto. En el versículo 3 vuelve y dice, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio. Entonces, están los hechos, están los testigos, y Lucas, porque lo quiere escribir para los otros, o bueno, en este caso para Teófilo, lo investiga rigorosamente. No es que lo escuchó, bueno, y lo escribió. No, lo investigó con diligencia. Y eso es una de las cosas que quiero hacerles llamados en este texto y con lo que yo hable. Investiguen todo con diligencia. Todo. Cuando lean, cuando escuchen algo, investiguenlo con diligencia. Porque hay personas que pueden decir cosas que simplemente no están correctas. O uno simplemente haciendo su estudio puede encontrar cosas distintas. Y se las escribió ordenadamente. Entonces era ordenadamente ¿para qué? Pues para que las entienda. Porque si es todo en desorden, pues no va a entender. Entonces lo hizo investigando con diligencia y ordenadamente. Y se la escribió a Teófilo. Ese de Teófilo es la misma introducción que vemos en Hechos, que le escribió el libro a Teófilo. Por eso es que podemos conectar de que Lucas fue el que escribió esto. El versículo 4 es el propósito del libro de Lucas, porque ¿para qué es que Lucas escribe esto? Dijo, ok, vi que era importante escribirlo, lo investigué, lo escribí ordenadamente, ¿y para qué lo hice? Entonces ahí lo dice en el versículo 4. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Para qué lo escribió Lucas? Para que Teófilo viera las cosas que ya le habían enseñado, pero para que lo estudiara, para que fuera claro la verdad precisa. La precisión es importantísima en el estudio. Yo no sé si ustedes acá sepan de mecánica, yo no soy un mecánico, pero la precisión en la mecánica es importantísima también. Cuando un motor, las válvulas están descuadradas un poquitico, no funciona. Hay cosas dentro del motor que si uno lo hace una rotación de 1 milímetro, el motor ya no funciona de la misma manera. De la misma manera, cuando estudiamos, la precisión es importante. Cuando algo está un poquito movido, entonces daña todo el sentido. Para eso le escribió Lucas a Teófilo, para que supiera la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Ese es el propósito. Ahora, aquí es donde comienza la película de Navidad. Entonces, imagínense, quiero que piensen en estas imágenes. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Entonces Lucas nos presenta aquí a Zacarías. Es como comienza la historia. Y fíjense que menciona a Herodes. Entonces, porque menciona a Herodes, podemos poner el tiempo de cuándo fue que se hizo. Porque por otros relatos históricos, podemos mirar cuándo fue que eso sucedió. Entonces, nos presenta a Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? Pertenecía al grupo de Abías. Ahora, ahí hay que hacer un poquito de estudio para saber qué es lo que ese grupo significa. Habían 24 grupos de sacerdotes que 2 veces al año, una semana, 2 veces al año, tenían que hacer su servicio en el templo. Entonces, ahí nos dice que él era parte de uno de esos grupos. Y cuando dice que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, entonces ahí podemos mirar en otros
textos, ¿quién era Aarón? Era el hermano de Moisés. Entonces hay una descendencia que es importante en cuanto a lo histórico. Pero nos está relatando un relato y mostrándonos, o una película mostrándonos cosas importantes. En el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Aquí comienza algo que les quiero decir de la precisión, que es precisamente importante. Dice, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Que es una de las cosas que se recalcan y se recalcan y se recalcan en nuestras iglesias, que es por medio de fe, ¿cierto? Que podemos ser declarados justos. Entonces, uno ve este pasaje y si uno no le pone atención, puede crear que el motor no funcione bien, no está funcionando el motor bien. Pero el y, ¿sí? Cuando dice ahí, y se conducían, no dice por qué se conducían. La razón por la que son declarados justos no es porque se conducían intachablemente. En realidad, este versículo no nos dice cómo fue que fueron declarados justos delante de Dios. Entonces, no nos dice por qué son justos, pero sí nos dice qué es lo que están haciendo. Son justos, ahora hacen esto. Se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Entonces estaban siguiendo al Señor. Si queremos mirar cómo es que alguien es declarado justo, tenemos que salir de este texto y buscar en otro lado. Entonces, si nos sale una pregunta cuando estemos mirando la Biblia y el pasaje no lo contesta, ok, hay otros pasajes que sí lo contestan. Así es como debemos hacer nuestro estudio bíblico. Pero no toda la Biblia está en todo pasaje, ¿sí? Para entender un pasaje tenemos que ir a otros. Pero sin embargo, la precisión de que ahí dice y se conducían intachablemente. No dice eran justos porque se conducían intachablemente. Ahí no dice eso. El versículo 7. Entonces, continuemos con la película. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Entonces, no tenían hijos, estéril, y eran ya viejitos sin hijos. Tenían una situación difícil. En el versículo 8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Entonces ahí vemos que Zacarías, que se conducía bien delante del Señor, está haciendo lo que tenía que hacer. Su trabajo lo está haciendo. Está ahí enfrente del templo, porque ahí tenía que estar. Y lo escogieron por sorteo. Era una cosa que se hacía para que los sacerdotes rotaran y no fuera siempre el mismo sacerdote el que entraba. Entonces lo hacían con sorteos, con un juego. No sé si era un dado, yo no sé cómo no investigué exactamente cómo lo hacían, pero era como un sorteo así. Sin embargo, miren que eso no fue por sorteo en este momento, porque sabemos que, ¿por qué fue? Porque era justo y porque se conducía bien, ¿sí? Entonces, él estaba haciendo algo que debía hacer, obedeciendo. En el versículo 10, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Entonces, los que estaban afuera también estaban haciendo lo que debían hacer. Ellos estaban orando, porque ese era el momento en que tenían que orar. Entonces, toda la situación. Está el templo. Imagínense un templo grande. Yo no sé si han visto una imagen del templo, pero es una construcción gigantísima. Y están unos orando, hay otros en otro grupo que son los sacerdotes, y ahí están haciendo lo que deben hacer. Y Zacarías es escogido para que vaya adentro. Entonces, uno de los sacerdotes podía ir dentro de una parte especial del templo para hacer ciertos ritos. Y ahí vamos. El versículo 11. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie
a la derecha del altar del incienso. En ese momento, vuelvo y digo, para entender la película, ahí no debería haber nadie, solo el sacerdote podía entrar ahí. Pero dice, se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Entonces él está haciendo ahí las cosas del incienso, quemando el incienso, y se le aparece un ángel. Entonces miremos la película que sigue. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pues imagínense ese susto. Yo creo que es una reacción normal. Vuelvo y digo, está en un lugar donde no debe haber nadie, donde están personas afuera haciendo, asegurándose de que nadie vaya a entrar. Y de pronto se le aparece un ángel. No, imagínense ese susto. Bueno, el versículo 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías. Ok, semejante susto, pero yo me imagino, si fuera una película, el ángel le dice, no temas, Zacarías. Tranquilo, tranquilo. No temas, esto es normal. No, no temas, tranquilo. Y acá esto es maravilloso, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Porque tu petición ha sido oída. Sabemos que es ya viejito, no tienen hijos. En esa sociedad no tener hijos, voy a hablar de eso después también, pero no se veía bien el no tener hijos. Él ha estado pidiendo y su petición fue oída. ¿Quién sabe cuántos años oró por lo mismo? Y viene una promesa, la promesa de que a Elizabeth va a tener un hijo y una orden, lo llamarás Juan. ¿Okay? El versículo 14, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor y no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. La promesa no solo es va a tener un hijo, sino la felicidad que le va a dar a usted cuando tenga su hijo. Y no solo le va a dar felicidad a usted, pero a muchos, a muchos. Y esto es muy importante que lo miremos. Ese hijo no beberá, primero, será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor. O sea, va a hacer cosas separadas, va a ser distinto. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan fue escogido para una misión específica desde el vientre de la madre. Su Espíritu Santo estaba en Juan desde el vientre de la madre. No tenemos, o no me acuerdo si existe otro, pero creo que no, donde se mencione que desde el vientre de la madre está lleno del Espíritu Santo una persona. Entonces Juan es alguien escogido especialmente para una cosa especialmente. ¿Y para qué? El versículo 16. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor Dios. Ese es el resultado de lo que Dios usará a Juan, o para lo que Dios usará a Juan. El versículo 17. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, viene la promesa. Imagínense la película, el susto de Zacarías, y le dice esto que es muy importante. Ese bebé que va a nacer, que es tu hijo, tiene un propósito importantísimo. Para esto fue que fue escogido Juan, para ir delante del Señor. Entonces comienza ya a anunciar de que esto es un plan mucho más grande que simplemente darte un hijo. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto.
Esto, el domingo pasado hablé de Juan y Juan dice la misma cosa. ¿Para qué era Juan? Para preparar el camino para Jesús, ¿cierto? Entonces todo tiene como corroboración en ciertas cosas. El versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Le hizo una pregunta Zacarías. Pero, bueno, tenía pensado algo, pero lo voy a decir después. Entonces, Zacarías le hace una pregunta al ángel. ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió en el versículo 19. Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Entonces comienza Gabriel diciéndolo: yo soy Gabriel y me mandó Dios para anunciarte esto. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Esas palabras que el ángel le dio, él no las creyó en ese momento. Ahí nos lo dice. Ahora, tengamos presente que Zacarías dice antes que era alguien justo. Y sin embargo, no le creyó al ángel. No le creyó al ángel. Continuemos. El versículo 21. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. ¿Por qué se preocupaban los de afuera? Porque a veces tocaba enviar a los sacerdotes incluso con una cuerda. Porque si se morían allá adentro, como no podían entrar, tocaba jalarlos para sacarlos. Entonces la gente allá afuera no está saliendo. Zacarías se quedó allá. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Zacarías? Ya estaban preocupados. El versículo 22. Pero cuando salió, no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Entonces, imagínense el poder del ángel. Esos son relatos que vieron muchos. El ángel le dice: no vas a poder hablar. Y sale. Y no le entendían. Y él intentando. Nada, no me imagino cómo fue, pero imagínense la película. ¿Cierto? Completamente inexplicable por qué estaba así, por qué no hablaba. El versículo 23. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses. Diciendo, el versículo 24. ¿Se acuerdan que el ángel le hizo una promesa? La promesa fue cumplida. Juan vino al bien, Elizabeth concibió a Juan. Versículo 25. Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó a mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, mencioné antes de que en esa sociedad se veía como mal de que uno no tuviera hijos. Es erróneamente, pero la sociedad creía que si uno no tenía hijos era porque Dios lo estaba como castigando a uno. Entonces, en ese contexto de sociedad es que dice Elizabeth, para quitar mi afrenta entre los hombres. Qué bueno es el Señor en ese momento darle esa bendición a Elizabeth. Ahí termina una escena de la película. Venimos al versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces es otra escena, una ciudad distinta, pero nos dice dónde sucedió. Vuelvo y digo, históricamente. Galilea llamada Nazaret, una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y otra vez, ¿quién es el que viene? Gabriel, enviado por Dios. Entonces tiene autoridad. El versículo 27. A una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María.
Entonces se le aparece a esta virgen un ángel. ¿Y quién era ella? Ella era una virgen. José, con la que estaba, el que estaba comprometida, era de los descendientes de David. Es importante, vuelvo y digo, porque es histórico, todo eso. Y también porque cumple promesas que se han hecho en el Antiguo Testamento. Se le aparece este ángel a María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. María, igual que Zacarías, que Juan, fue escogida para un propósito especial, ¿sí? No a todas las mujeres se les da ese privilegio que tuvo María. Solo a María se le dio ese privilegio. Muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Y les dije que ahorita les decía por qué tenía el teléfono abierto, porque se me perdió una nota, entonces me tocó ahí mirar mis otros comentarios para sacar esto. Quiero que miren una cosa de lo de la precisión. La precisión es importante. El motor no funciona bien si todo no está cuadrado perfectamente. Esa palabra salve, mi opinión, ¿okay? Creo que ha generado mucho malentendimiento. Entonces, ¿por qué como recalco en esto? Porque cuando yo leo y estudio en inglés y leo en inglés. Entonces, esa palabra en inglés dice greetings, es como hi, hola. Y aquí dice salve. Entonces, miré varias traducciones en español y dicen salve. Ok, no es una palabra que yo use constantemente, entonces pues tengo que estudiar qué es lo que pasa. Miré la palabra en griego y es la palabra kairo. Y la palabra kairo es traducida como salutación. Entonces salutación la entendemos y es por eso en inglés se traduce salutaciones, greetings, salutaciones. En español tenemos el salve. ¿Por qué salve? Entonces el latín, las raíces de esa palabra vienen del latín. Hola o greetings o salutación en latín es salve. No es del verbo salvar. El verbo salvar en latino es salus. Es mejor dicho, las letras parecen similares, pero no es del verbo salvar. Ese salve es simplemente hola. Entonces no voy a expander de eso aquí porque pues eso se vuelve un problema que hay que hablar bastante, pero tengamos cuidado con las palabras, porque el malentender ese salve, si lo entendemos como salvación, pues crea, el motor no funciona bien, ¿cierto? Y lo que está diciendo es salutación, muy favorecida. Y sin embargo aquí dice algo muy importante de María, vuelvo y digo, la escogió para algo muy importante. El Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, todas. Entre ustedes, María ha sido bendecida más. Ella se turbó mucho por estas palabras en el versículo 29 y se preguntaba qué clase de saludo sería ese. Entonces, otra vez se le aparece y le dice esta cosa y ¿qué pasó? Voy a comenzar a hacerlo un poquito más rápido para no tenerlos mucho tiempo aquí. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí en este pasaje no nos dice cómo ella recibió gracia de Dios, simplemente que la recibió. No nos dice cómo, ni qué hizo, ni nada. Simplemente a María, gracia, no nos dice. En el versículo 31, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Entonces es una promesa, a tener un hijo y hay una orden, le llamarás Jesús.
Si nos acordamos de lo que acabé de leer de Zacarías, le dijo, vas a tener un hijo, pero, y le vas a poner este nombre, Juan. Entonces es promesa y orden para, para todo el plan. El versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. La escogió para algo gigantísimo. Este bebé no es un bebé normal, porque sería milagro suficiente de que un bebé sea concebido en una virgen. Eso ya es milagro, que sería gigante. Pero eso no es ni siquiera, eso no es todo, es un plan grandísimo. Este será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará, el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La escogió para la encarnación de Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues que soy virgen, puesto que soy virgen. Le hace una pregunta. Zacarías también le hizo una pregunta al ángel, pero miren lo diferente de cómo sucedió aquí. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces por eso a veces es importante como imaginarnos la película. Hay un comediante que tiene un chiste de que con una sola expresión podemos um, significar tanto. Entonces alguien dice, papi, vengo a mirar, papi, me encontré $10,000. Mi papá, ah, ya, no le creyó, ¿cierto? Um, Cualquier cosa que alguien le diga y uno hace, no le está creyendo. Si uno mira las palabras de la pregunta de Zacarías y la pregunta de María, pues en realidad son como similares, pero lo que pasa es que es la diferencia de lo que está adentro. Aunque no podemos mirar cómo fue que Zacarías contestó, yo me imagino, esto no está ahí, entonces es simplemente imaginación, que Zacarías, si soy viejo, ¿cómo va a tener un hijo? En cambio María, wow, ¿cómo va a suceder esto? María cree, Zacarías no. Palabras similares, pero la reacción es distinta. Zacarías no creyó, María sí creyó. María no hizo, ella le hizo, ok, ¿cómo va a pasar esto? Entonces, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. En el versículo 35 vuelvo y digo, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, aún siendo virgen, va a tener un hijo. Es un hecho fuera de todo lo que conocemos. Es un milagro, es un milagro. En el versículo 36, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Vuelvo y digo, el plan del hijo de María es gigantísimo. Tanto le dice ahí el ángel que, ok, el plan es tan grande que tu parienta Elizabeth también está. María sabía que ellos eran viejitos, ¿cierto? Entonces, wow, todo se vuelve más wow. El versículo 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Esto que va a pasar en su vientre no es imposible para Dios. En el versículo 38, ya para terminar. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miren la respuesta de María. La respuesta de María comparada con la de Zacarías. Zacarías, no me venga con eso. ¿Cómo va a pasar si soy viejito? En cambio María dice, ok, haz conmigo lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras.
Entonces, vuelvo y digo, para terminar, quería dejarles con dos cosas. La Biblia es magnífica y cuando realmente la estudiamos y entendemos, y cuando leemos y nos imaginamos y nos montamos la película en nuestra cabeza y lo vemos como con imágenes y, oh, el templo, se le aparece a alguien, se asusta, reacciona mal, no le cree, María sí le cree y dice, entonces cuando estudiamos, la Biblia nos puede transformar. ¿Y este pasaje cómo nos puede transformar? Pues mi llamado hoy es que todos seamos, que ustedes y que yo, nosotros, reaccionemos como María. Ella fue escogida especialmente y el mensaje fue supremamente claro para ella. Un ángel se le apareció y le dio el mensaje. Pero nuestra actitud debe ser la misma a pesar de que no tenemos ese especial llamado. Debe ser siempre, soy siervo del Señor o soy sierva del Señor, como dice aquí. Hágase conmigo conforme a tu palabra, como tú quieras, lo que tú quieras, Dios. Les llamo a que tengan esa actitud en sus corazones y que piensen en eso durante esta celebración de la Navidad y cuando vean películas y cuando vean cosas. La Navidad es maravillosa, es una historia genial, pero tiene enseñanzas. No es simplemente porque es una historia buena, sino porque tiene buenas enseñanzas y nos puede transformar. Entonces, oremos. Oh Padre, Padre del cielo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú interviniste y usaste y para que Lucas escribiera esto y que nosotros pudiéramos, tan igual que Teófilo, que pudiéramos tener unos hechos precisos y en orden para que podamos creer en ti. Ayúdanos a creerlo, mi Señor, a que, a que no nos confundamos cuando las cosas parecen confusas. Si no tenemos las herramientas, Señor, por favor nos ayudas a encontrarlas. Y te pido, Señor, que nos transformes, que nos ayudes a tener ese espíritu que tuvo María en ese momento. Con el susto que debió tener, simplemente dijo, ok, soy tu sierva, haz conmigo lo que quieras. Ayúdanos a tener ese espíritu, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.